La salud ha sido dominada por el negocio privado. No hay punto que uno mire en el sistema de salud donde no haya una interferencia al hecho que hay personas allí, empresas, pero las empresas son personas, sus dueños, que lo que quieren es hacer negocios. Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalo, están oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. Y empezamos de una vez este Notiparaco y perdón por amargarles lo que les queda de fin de semana de puente, pero es que este país no da espera, pero es que este país no para. ¿Yo qué hago si es que todos los días hay un escándalo diferente y están las bodegas activadas, algunas de gente divinamente, caray, otras de lagartos y otras directamente de uribistas? Porque aquí desde que Petro es presidente resulta que ahora sí todo el mundo es experto en absolutamente todo. Todo el mundo sabe de política y todos los periodistas de este país resulta que ahora sí les dio por trabajar. Mejor dicho, desde que Petro es presidente, este país ha conocido lo que es la verdad y es la realidad simplemente porque está gobernando un hombre que no pertenece a las castas, que no pertenece a la oligarquía, que no hace parte de la red del poder hegemónico en Colombia y que les fastidia a los megaempresarios, que les fastidia a los corruptos que toda la vida han gobernado, pero que sobre todo les fastidia a los que les quitaron el juguete y que a través de la presidencia de la República hacían parte de ese organigrama divino de gentes de bien que se han embolsillado toda la vida la plata de los colombianos. Mejor dicho, desde que Petro es presidente, ahora sí es que la gente se tiene que dar cuenta que aquí hay corrupción, que aquí hay pobreza, que aquí hay hambre y que este país lo único que tiene que hacer es sacarlo, porque una vez lo saquen van a volver lo mismo de siempre, a seguir enfundando sus dinámicas corruptas en esta patria que nunca ha visto absolutamente nada de parte de ellos. Se han robado todo, han raspado la olla, han acabado con todo, pero quieren más, y lo que quieren lo quieren a costa del hambre de millones de colombianos, de los derechos laborales de millones de colombianos, de la salud de millones de colombianos, de la educación de millones de colombianos y sobre todo el porvenir de millones de colombianos. Porque no crea usted que un Pastrana, no crea usted que un Vargas Lleras, no crea usted que un Gaviria, no crea usted que una Cabal, no crea usted que una Valencia Holguín, no crea usted que un Uribe Turbay, no crea usted que la gente de bien quiere gobernar para salvarlo a usted y porque está pensando en usted. No, señor, no se coma ese cuento, por favor, se lo suplico. Lo que quieren es seguir activando esa vaca eléctrica que les da leche y leche y leche, porque ellos son incansables, son incesantes, son inapetentes, que uno ya no sabe cómo describir a esta raza corrupta de puros criollos. Y entonces empecemos con ese escándalo que han armado a través de las bodegas de la ultraderecha, porque es que ya llegó la hora de explicarles a ustedes cómo es que funciona una verdadera bodega en este país, cómo es que funciona la bodega de la ultraderecha corrupta de este país, financiada por los dueños de los bancos, los dueños de los medios, los dueños de las empresas y los dueños prácticamente de la tierra y de este país, que cada que quieren arman un bororó y arman un desastre y arman un escándalo, embejucan a todos los colombianos y le meten la culpa a Gustavo Petro. El tema de ahora, el tema del día son las GPS. Es que Petro está acabando con la salud de los colombianos. Petro no ha hecho la reforma, pero Petro acabó con la salud de los colombianos, el mejor sistema de salud del mundo, que le debemos a Álvaro Uribe Vélez. Ay, no, se acabaron los medicamentos, ¿qué hacemos? Y entonces la orden, una vez dada, y antes de que les expliquemos realmente qué está pasando, les voy a decir cómo es que funciona la bodega.
La orden, una vez dada desde arriba, o sea, por los verdaderos dueños del país, dígase usted, don Luis Carlos Sarmiento Angulo y el Grupo Aval, dígase usted los Gilinski, dígase usted los Santo Domingo, dígase usted los Ardila Lule, y de ahí para abajo las 10 familias que siempre han controlado el país y que tienen una red aquí impermeable, o sea, que no se puede permear porque han cooptado absolutamente todo, y ya les vamos a dar las cifras también. Dan la orden de que digan que Gustavo Petro quebró la salud de los colombianos, que Gustavo Petro está quebrando la GPS y que aquí la gente está mamada de hacer fila porque los medicamentos no están, debido a que el gobierno no les gira la plata a la GPS y la GPS no tienen con qué pagar los medicamentos, y que por eso los privados retienen esos medicamentos porque es que este gobierno los tiene en quiebra. Y entonces sale la primera bodega, que ha sido la bodega más útil de la ultraderecha durante toda su existencia en este país, que es la bodega que pertenece a los medios de comunicación tradicionales, en donde trabajan periodistas que no les importa nada más que recibir el billete que viene de parte de los empresarios y de los banqueros, a los cuales les conviene tener el país desestabilizado. Entonces sale Caracol, sale RCN, sale la W, sale Blue Radio, sale la FM, sale Caracol Televisión, sale RCN Televisión, sale El Tiempo y salen todos los medios de comunicación de ahí para abajo que pertenecen a las familias que se han enriquecido en este país a costillas del hambre y el negocio con el que juegan con la salud de los colombianos, a decir que hay desabastecimiento, a decir que este país está cayendo y a decir que estamos en la peor crisis de salud de la historia de Colombia por culpa de Gustavo Petro, que porque este gobierno no quiere mandarle la plata a la GPS para que éstas cumplan su función de entregarle los medicamentos a los colombianos. Y entonces, una vez que estos arman esa bulla y que estos arman este bororó, se me había olvidado Revista Semana, en cabeza del señor Yesid Lancheros, que es incluso más arrodillado que Vicky Dávila, después de que forman este bororó y después de que forman semejante sancocho en donde la gente cree que está viviendo una situación de terror de mano de Gustavo Petro, salen los otros bodegueros. ¿Y quiénes son los otros bodegueros? Pues no son nada más y nada menos que los que pertenecen al Centro Democrático, a Cambio Radical, al Partido Conservador y prácticamente a la ultraderecha colombiana, políticos pagos con nuestros impuestos que ejercen al mismo tiempo su labor de bodegueros desinformadores, que son los que terminan de inyectar el caos en la ciudadanía, que creen que el negocio de la salud va mal de cuenta de Gustavo Petro. Entonces salen Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, la señora Paola Holguín, el señor Polo Polo, el señor J.P. Hernández, el mismísimo Álvaro Uribe Vélez, el señor Vargas Lleras, el señor Andrés Pastrana, el señor César Gaviria, y claramente salen todos los que están aspirando a ser presidentes de la República en Colombia, entre esos la señora Vicky Dávila. Es el segundo escalón de la bodega que termina por difundir el hecho de que aquí Colombia se está cayendo y de que las medicinas no están y que estamos en una crisis de salud ni la berraca. Sigue el tercer peldaño de las bodegas del poder hegemónico en Colombia de la ultraderecha, que son los que se denominan de centro, los tecnócratas llamados a acabar con la crisis en Colombia porque están en el centro, ni muy a la derecha ni muy a la izquierda. Sale el señor Alejandro Gaviria, sale la señora Katy Jubinao, sale la señora Kate Miranda, sale la señora Claudia López y sale el señor Sergio Fajardo encabezando esta bodega boutique que pertenece al centro, que en realidad es derecha en Colombia, a seguir la misma dinámica, que es decir que Petro quebró la salud de los colombianos, o sea, a meter terror y meter miedo en función de los intereses del poder hegemónico en Colombia, que es la ultraderecha de este país, evasora de impuestos, generadora de hambre y que se ha enriquecido a costillas de
el negocio de la salud de los colombianos, encabezada por nada más y nada menos que por las familias corruptas de siempre, que toda la vida han hecho chanchullos con la plata de los contribuyentes, o sea, con la plata de los colombianos. Después de que sale esta boutique que se siente por encima de todo, viene el parche de tecnócratas y politólogos graduados de las mejores universidades del país, profesores de los Andes, profesores de la Javeriana, gente de bien, caray, divinamente, que sí recibió educación, a explicarle por qué es culpa de Petro que la GPS se hayan quebrado incluso cuando Petro no era presidente, incluso cuando Petro no tenía nada que ver con la presidencia de Colombia, y que por qué desde hace 30 años se están quebrando, pero que la culpa es de Gustavo Petro y que Petro es el responsable de la crisis de la salud. Y después de esto viene el otro peldaño, que son los bodegueros pagos, influenciadores, tuiteros y gente que replica cualquier cosa que dice Uribe, cualquier cosa que dice Cabal y cualquier cosa que dice Vicky Dávila, y la ponen en YouTube, la ponen en TikTok, la ponen en Instagram, la ponen en Facebook y lo reparten a través de cadenas de WhatsApp. Estos son los que replican el mensaje dado por el banquero dueño del medio, por el banquero que se enriquece con el negocio de la GPS, el perteneciente a la familia divinamente que se ha robado la plata de la salud, y así es como generan el pánico en el que tienen a Colombia. Ahora vamos verdaderamente a ver qué es lo que pasa, qué es lo que tiene a la salud de los colombianos colgando de un hilo, y si es verdad que el señor Gustavo Petro no está girando la plata para que la GPS puedan pagar a los privados el hecho de que en los medicamentos le puedan llegar a los colombianos, porque es que resulta que el gobierno fue a auditar a Audifarma, que niega que no hay insulina, o sea, que niega que hay insulina en el país, que dicen que no hay la insulina en Colombia, que no existe y que no se le puede entregar los medicamentos a los colombianos, pero que sus bodegas están llenas del medicamento que necesitan los colombianos, lo que quiere decir que hay alguna presión dada por una orden de arriba, o sea, del más allá, para que los medicamentos no se le entreguen a la gente se rebote y por ende la gente le meta la culpa al gobierno de Petro, y a Petro, que por algún odio que viene de no sé dónde quiere quebrar la CPS. Y entonces, una vez que los medicamentos no están y rebotan a la gente y les dicen a la gente que los medicamentos no están por culpa de Petro, cuando en realidad los están escondiendo en bodegas, entonces ahí es que salen estos opinadores del todo a decir que Petro quebró la salud y que esto ocurre en la GPS que intervino este gobierno, que este gobierno no tenía la necesidad de intervenir en esa GPS, que porque esa GPS funcionaba muy bien, que porque esa GPS cumplía muy bien con el hecho de entregarle los medicamentos a los colombianos, o sea, pagar y administrar bien el billete. Pues vamos a ver qué es lo que está pasando, porque da la casualidad que la GPS que intervino el gobierno de Gustavo Petro eran la GPS donde más estaba perdiendo el billete, donde más se presentaban quejas por falta de atención y donde no estaban entregando los medicamentos. Adivinen por qué, porque quienes manejaban las EPS, que entendieron muy bien que se les iba a empezar a auditar, se estaban robando el billete de la plata de la salud de los colombianos. Estaban haciendo el negocio que ya hicieron los Santos, que ya hicieron los Pastrana, que ya hicieron los Vargas Lleras, y de ahí para abajo toda la lagartería que ha desfalcado la plata de la salud de los colombianos y que ha dejado un déficit de miles de millones de pesos. Entonces, la pregunta es acá, ¿es acaso esto nuevo que se estén haciendo filas para reclamar medicamentos? ¿Es acaso esto nuevo que la GPS no funcionen en Colombia? ¿Y es acaso esto nuevo que la crisis de la salud simplemente ocurra en el gobierno de Gustavo Petro? Vamos con las cifras, porque es que las cosas hay que decirlas tal cual y como son. Una persona que de pronto tiene 15.000 traslados de ambulancia en la base de datos, que la trasladaron 15.000 15.000 veces. Perdóneme, una sola persona parece como si hubiese sido trasladada 15.000 veces en ambulancia. Esas cosas, esas son las que encuentras tú para que veas pues con el poco cuidado y la poca seriedad que se presenta. EPS
EPS liquidadas en el gobierno del señor Andrés Pastrana. Bonsalud, Barranquilla Sana, EPS de Risaralda, EPS Caldas, Emmanuel EPS, Selva Salud, Suiza de América, Capresoca, y Convida, EPS liquidadas en el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez, Cóndor S.A., Asfamilias, Confenalco Quindío y Cali Salud, EPS liquidadas en el gobierno del señor Juan Manuel Santos. Y ojo a esto, porque aquí es donde empieza el meollo del asunto, porque el señor que fue ministro de Salud en el gobierno de Juan Manuel Santos y que hace parte de ese núcleo de bodegas que le he denunciado acá, entonces ahí sí se quedaba con la jeta callada, con el guarguero cerrado. Confalca, Salud Colombia, Confenalco Tolima, Confenalco Antioquia, Confenalco Santander, Sol Salud, Camacol, Confa Oriente, Selva Salud, Humana Vivir, Cafaba Caja EPS, Famisalud, Golden Group, Salud Co, Salud Cóndor, Cajazán, Manesca. O sea, el señor Alejandro Gaviria, que duró 6 años siendo ministro de Salud del señor Juan Manuel Santos, ahí sí no tenía un problema con que se tuvieran que intervenir las EPS porque había corrupción. Y la corrupción se traducía en robarse el billete de la salud de los colombianos y en la no entrega de medicamentos. EPS liquidadas en el gobierno de Duque, Cruz Blanca, Confamiliar Cartagena, Confacundi, Confacor, Comeva, Medimás, Café Salud, Ambuc, Salud Vida y Endisalud. Y en el gobierno de Petro, Ecopsos, Confaguajira, Convida, Confamiliar, Huila. O sea, aquí lo que está pasando es que cuando estaba el superintendente de salud pasado, o sea, el señor Leal, se iba directamente hasta las bodegas de los que tenían que entregar los medicamentos y resulta que los estaban reteniendo y lo siguen haciendo. Pero vamos aún más allá de esta situación, porque es que aquí salieron los tecnócratas divinamente, caray, defensores del mercado y no de la vida humana, decir que es que el privado tiene todo el derecho de esconder los medicamentos, que porque el gobierno no paga, pero el gobierno muestra las pruebas de que en efecto sí se está pagando. O sea, se está entregando el billete para que la EPS pague los medicamentos que al final le pertenecen a los colombianos, porque este es el sistema de salud que dijeron que iba a funcionar y que era el preciso que necesitaba Colombia. El colombiano paga la salud e inmediatamente la salud se le paga a la EPS y la EPS tiene que hacer el favor de administrar bien la plata para que el medicamento y la atención médica le llegue al colombiano y no le está llegando. ¿En qué momento le venden a la gente la idea de que esto es culpa de Petro y con qué intención? Pues la intención las tienen las bodegas y así es que la ultraderecha ha gobernado siempre en este país, metiendo miedo, metiendo terror y a través de ese miedo y ese terror hacer campaña para venir a seguir en el mismo, o sea, en la misma situación. Es un ciclo que se repite. La ultraderecha colombiana que hoy le dice a usted que no hay medicamentos por culpa de Petro es la misma ultraderecha que tumba las reformas sociales, la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma a la educación, la reforma agraria y la reforma pensional. Adivinen por qué, porque viven felices de ese negocito que les deja tanto billete, porque la tal democracia, como lo dije anteriormente, son un núcleo de familias divinamente que representan el 10% de la población colombiana y son los dueños absolutamente de todo, de la riqueza, de las tierras, de la salud, de la educación, de la gasolina, de los peajes y de absolutamente todo. Vamos entonces a los hechos de lo que ocurre aquí en Colombia y de por qué estas bodegas son verdaderamente perjudiciales, porque son bodegas pagas por el poder hegemónico en Colombia, que ha vivido toda la vida de generarle pobreza, miseria y enfermedad a los colombianos. Vamos a los hechos. ¿Cuál es la con la entrega de medicamentos? A ver, primero entendamos cómo funciona la entrega de medicamentos en el sistema, porque estoy seguro que la mayoría de las personas no sabe cómo funciona esto y por eso se genera tanta desinformación. Lo primero que hay que decir es que todas las EPS, intervenidas o no, tienen contrato con gestores farmacéuticos. ¿Qué es un gestor farmacéutico?
Un gestor farmacéutico es una empresa que se dedica a la entrega de medicamentos y lo que hace pues es básicamente garantizar que deba haber la cantidad suficiente, que se le entregue a la persona que es, tiene que reportar que le entregó el medicamento a la EPS y la EPS que tiene que hacer dentro de esto, entregarle un listado para decirle, mire, estos son mis pacientes, este es el medicamento que le tiene que entregar y además obviamente pagarle oportunamente. ¿Qué pasa con esos contratos? Lo primero es que el gestor compra el medicamento al laboratorio a un precio, un ejemplo, 500 pesos. Y termina negociándolo con la EPS por 3.000, 4.000, 5.000, hasta 10.000 pesos. Hemos encontrado medicamentos donde cuando lo compra el gestor y cuando se lo vende a la EPS, hay un negocio de más del 250% en algunos medicamentos que son importantísimos para la salud de los colombianos. Y así no hay plática que aguante al interior del sistema, pagando medicamentos que son sumamente costosos cuando realmente su producción, su importación o lo que sea para entregarlo a los pacientes tiene un costo mucho más bajo. Y estos días han dicho que es que la plata no le está llegando a quienes deben entregar los medicamentos y que por eso es que hay un problema o un caos con la entrega de medicamentos. Revisemos si esto de verdad está pasando. Ustedes lo pueden comprobar fácilmente. En la página de la ADRES, ustedes se meten a la parte donde dice analítica de datos y hay un Power BI donde pueden verificar que los datos que les voy a dar a continuación son ciertos. ¿Qué es la ADRES? La ADRES es el banco gigante de la salud que paga o directamente a prestadores, a gestores farmacéuticos, a empresas los recursos de la salud o que se las paga a la EPS para que ellas hagan la distribución de los recursos. ¿Cuál es la diferencia? Porque entonces van a decir, ¿por qué si las EPS están intervenidas y hay giro directo, entonces el Estado no se hace responsable de esto? A ver, hoy, sin reforma a la salud, la plata que gira la ADRES no la gira autónomamente, el gobierno no la gira autónomamente. Una EPS intervenida no es propiedad del gobierno, eso sería hasta ilegal. Hoy la EPS le dice a la ADRES, páguele a esta persona tal cosa. ¿Qué permite el giro directo? Que hoy podamos ver realmente a quién se le está pagando y por qué concepto se le está pagando. Eso permite hoy que evidenciemos que del top 10 de las empresas a las que mensualmente le paga la ADRES, ahí hay 4 gestores farmacéuticos, que son Cruz Verde, Audipharma, Dispharma y Gelpharma. Y nada más en los últimos 5 meses a estas 4 empresas se les ha girado 1.6 billones de pesos de los recursos de la salud. Es más, en marzo a hoy, 21 de marzo, ya se le giró 238.000 millones de pesos y todavía falta parte del mes. Y esto es más o menos lo que en promedio se les gira. Es decir, que no se ha disminuido el giro de recursos al interior del sistema para que se le pague a estos gestores farmacéuticos para la entrega de medicamentos. Luego, sí se tiene que verificar que efectivamente estas empresas privadas que están recibiendo esa plata, pues efectivamente estén comprándole a los laboratorios, estén pagándole a los laboratorios para que puedan realmente organizar la entrega de medicamentos. Y ahí se requiere la concurrencia de muchas entidades, pero es completamente falso que en estos momentos el gobierno no esté destinando los recursos para que los medicamentos se puedan entregar. Y necesitamos definitivamente una reforma a la salud que transforme este sistema. No puede ser que haya tantos peajes al interior del sistema de salud y que la plata se esté quedando en los intermediarios y que no se garantice el derecho. 4 empresas controlan el 70% del mercado de la carne. 4 aerolíneas dominan el 80% de los viajes aéreos. 30 familias controlan el 92% del mercado de refrescos. 3 familias controlan el 73% del mercado de cereales. 3 familias son dueñas del 82% del mercado del azúcar. 4 empresas controlan el 87% del mercado lácteo. 3 empresas controlan el 76% de la mensajería. 4 empresas controlan el 68% del mercado de embutidos. 4 familias controlan el 58% de los cobros de los peajes. 11 familias son dueñas del 52% de las tierras productivas. ¿Y por qué usted no sabe eso? Porque 6 familias controlan el 90% de la información y la publicidad en Colombia. ¿Y qué tienen en común estas familias? Que todas son familias divinamente, caray, amigos, entre ellas, que son las que ponen senadores, son las que ponen representantes a la Cámara, son las que financian campañas políticas y son las que ponen al presidente de la República.
Por eso Gustavo Petro fastidia, por eso sus reformas fastidian y por eso es que son felices celebrando que están tumbando absolutamente todo al mismo tiempo que le generan caos al país, que le venden mala información a los colombianos y que son capaces de esconder medicamentos. Y si son capaces de esconder los medicamentos de los colombianos, son capaces de escasear la comida, son capaces de hacer absolutamente todo con tal de ver a Vicky Dávila o a María Fernanda Cabal o a Paloma Valencia o a Sergio Fajardo allá en el poder, porque no necesitan un presidente que gobierne para los colombianos y que gobierne para el pueblo, sino que necesitan a un presidente que sea útil y servil a sus intereses, que haga reformas que no perjudiquen su bolsillo, porque en cualquier país desarrollado los más ricos tendrían que pagar más impuestos, y porque quieren un presidente que siga sus dinámicas en donde ellos se enriquecen de una forma que uno no se puede imaginar, al mismo tiempo que el pueblo se empobrece. Por eso, señoras y señores, hay que salir a la consulta popular, hay que votar las reformas y hay que acabar con ese sistema de salud nefasto propuesto por Álvaro Uribe Vélez, que desde hace 30 años se está desplomando, en donde se han robado miles de millones de pesos, en donde le esconden los medicamentos a los colombianos y en donde cuyo oponente está a punto de irse a la cárcel, porque el señor, a pesar de que está haciendo absolutamente todo por evadir a la justicia, de que está sacando todas sus jugaditas por seguir bailándose la justicia colombiana, y a pesar de que no quiere irse a la cárcel, le va a tocar reanudar su juicio y decirle a la justicia por qué estaba sobornando testigos y por qué incurrió en fraude procesal. Este señor, ponente de la ley 100, que tiene a los colombianos enfermos, en donde esconde medicamentos y se roban la plata de la salud, va a tener que responder algún día por someter a los colombianos populares, a los colombianos de las clases obreras y a los colombianos pobres a semejante sistema de salud tan nefasto que ha venido quebrándose y en donde no ha respondido por la plata. Así que no coma cuento que el gobierno ha respondido, le ha pagado a la GPS y la GPS han hecho lo de siempre: desaparecer el billete, robarse la plata e invertirlo en parafiscales, invertirlo en negocios propios para enriquecerse ilícitamente y volarse el país con la plata de los contribuyentes para que los colombianos tengan un mejor sistema de salud. El mejor sistema de salud del mundo que vende Álvaro Uribe Vélez no es sino un nido de corrupción en donde familias divinamente como los Santos, los Vargas Lleras y los Pastrana se han enriquecido como usted no se lo imagina, simplemente por tener esos apellidos y simplemente por delegar y ubicarse ahí en esa posición de poder para seguir embadurnando a los colombianos de corrupción. Háganme el favor, pues. Las cosas de Vicky siguen moviéndose. Soy Vicky Dávila y las cosas de Vicky siguen moviéndose. Ay, no he visto cómo todos los medios de comunicación han hecho lo que a mí más me ha gustado en la vida: desinformar. Es que no son periodistas, son desinformadores y me encanta, porque la desinformación sí paga. Uno por desinformar se hace rico en Colombia. Ay, cómo han manejado de bien esto de la salud diciendo que es culpa de Petro, cuando sabemos muy bien que están escondiendo los medicamentos. Ay, es que las bodegas divinas que funcionan también bien, es que tenemos todo a favor. Todo a favor para este caso chavista. La gente enferma, la gente con hambre, la gente sin derechos laborales. Y le metemos la culpa a Petro, pero todos saben que detrás de todo eso están mis patronos, mis patrones que me van a poner en la presidencia para seguir quitándoles derechos a los colombianos. Ay, no, es que estuvo genial, increíble que hayan escondido todos esos medicamentos. Ay, hay gente enferma. Ay, pues ¿quién nos manda a votar por Petro? Ahí tienen, enférmense por votar por Petro. Votaron por Petro, les escondemos los medicamentos. Votaron por Petro, les quitamos las reformas. Votaron por Petro, no les damos derechos laborales. Y les hacemos creer que es culpa de Petro. Es que así siempre ha sido. Un aparato de desinformación terrible, en donde yo he sido la principal protagonista. Por eso me van a premiar con la presidencia de Colombia.
Es que es fácil. Mira, tú trabajas en un medio de comunicación que pertenece a un banquero que se hace millonario a punta de la explotación laboral, de endeudar a los colombianos. Y es un medio de comunicación al mismo tiempo donde familias que se han enriquecido con el negocio de la salud. Usted simplemente lo que tiene que decir es seguir su línea política, decir lo que ellos digan, es muy fácil, llega el mensaje, yo lo digo, me pagan mi plata, me enriquezco y después me dicen que si quiero ser presidenta y yo digo que sí. Ay, no, y desde que Petro llegó es mucho más fácil porque todo se lo metemos a él, todo es culpa de Petro en este país. Si alguna gente por el odio que le tienen, nos creen. Gente pobre muriéndose de hambre, creen que Petro es su enemigo, no nosotros, que lo hemos empobrecido. Ay, no es que el colombiano come cualquier cosa, pero bien no va a comer mientras yo sea presidenta. Jamás voy a permitir que un colombiano coma bien, jamás voy a permitir que un colombiano tenga un buen servicio de salud, jamás voy a permitir que un colombiano reclame sus derechos laborales, nunca. Ay, qué fácil es en este país, es muy fácil enfermar a la gente, es muy fácil poner a aguantar hambre a la gente y es muy fácil precarizar el trabajo de la gente y sigan creyendo que es Petro, porque mientras sigan creyendo que es Petro yo sigo subiendo en las encuestas, estoy subiendo en las encuestas, voy de número 1. Ay, soy Vicky Dávila. Y las cosas de Vicky siguen moviéndose. Lo curioso es que mientras arman todo este óroro, mientras le dicen que el presidente Petro es el peor presidente en la historia de Colombia, que estamos viviendo la peor crisis de salud y que todo se está cayendo, estos berracos siguen financiando encuestadoras, siguen financiando los mismos medios que lo metieron en este sancocho y siguen mostrándole a usted el camino de la verdad, el camino de la salvación y cómo este país va a ser salvado por los mismos de siempre. Y entonces le muestran una encuesta a usted donde Vicky Dávila lidera la intención de voto. Vicky Dávila la lidera ella, tiene el porcentaje más alto porque la gente ve en Vicky a la mujer que nos puede salvar de este socialismo, castrochavismo y comunismo horrible. Y entonces lo ponen en la portada de Revista Semana, que es el medio para el que trabajaba Vicky y que es el medio de uno de los Gilis, de la familia Gilinski, que es un conglomerado de banqueros que se han beneficiado claramente de que Petro no puede hacer las reformas. Mejor dicho, ponen a Vicky de primera y ponen a Fajardo de segundo, y ahí está el mensaje claro: las bodegas de la derecha y las bodegas del centro, que es derecha, pero hay que decir que la derecha es ultraderecha, ahí tienen los resultados. Ponen a las bodegas a trabajar para que sus candidatos estén de número 1 en la intención de voto de este país, y por allá abajo ponen a Bolívar, el que ni siquiera se ha declarado como candidato. Blanco es, gallina lo pone. Álvaro Uribe Vélez tiene que evadir la justicia. Álvaro Uribe Vélez tiene que darle la bendición a uno de estos candidatos, ya sea Vicky o Fajardo, y si es posible la señora María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, al mismo tiempo que el señor que generó esta crisis de salud tan berraca, que tiene a los colombianos enfermos, anda por todo lado haciendo campañas con la gente que él llama sus divinos guerreros benditos que van a salvar al país. El negocio está claro, todo está puestecito ahí, y si usted le sigue comiendo a ellos, y si usted le sigue prestando la atención que no merecen, y si usted le sigue creyendo las mentiras, y si usted se sigue prestando para este juego, ahí va a estar el neoliberalismo, la herencia de Álvaro Uribe Vélez, y ahí van a estar los que siempre representan los intereses de los ricos y de los mega ricos en este país, enfermándolo, poniéndolo a aguantar hambre, no devolviéndole derechos laborales e impidiendo las reformas sociales para que su calidad de vida funcione. Mejor dicho, es que yo no aguanta más con estos berracos. Esto fue Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. No se olviden activar la campanita y suscribirse a este canal. Muchas gracias a mi comunidad de YouTube, a mi comunidad de Patreon y a todos aquellos que hacen posible que este noticiero se siga haciendo a pesar de...